quiero que pensáramos en estos nombres, si de pronto alguien los retiene o sabe quiénes eran. Nicholas Winton, Irenea Sendler o Marcel Maceu. ¿Alguien sabe qué es? ¿Quiénes eran? ¿Nadie? ¿Por acá tampoco? ¿Nadie? Pues les cuento, estas tres personas en el holocausto nazi alcanzaron a liberar, a salvar alrededor de 1000 niños. Lo sacaron y utilizaron todos los medios posibles. Irenea era una, entre comillas, monja católica. Winton, Nicholas Winton, era un comerciante, o sea, tenía recursos. ¿Qué pasa con ellos? Utilizan todos sus recursos, sus bienes, su tiempo y expusieron su propia familia para poder sacar a esos niños. Fueron alrededor de 1000 entre ellos tres, esas tres personas nomás. Fueron momentos muy complicados para ellos. Y no solo fue lo momento complicado, sino que ellos también empezaron a ver esa persecución sobre ellos mismos, que eran los que estaban sacando a esos niños. Inclusive de esos tres hay unos que aparecen en películas que hemos visto hace no muchos años. Uno de ellos le hicieron un homenaje más o menos en el 2000, y de los niños que alcanzó a liberar, 200 estaban con vida y estuvieron en su homenaje. Nosotros, ¿cómo podríamos ver a estas tres personas? ¿Como misericordiosos, bondadosos? ¿Qué otro nombre le podríamos poner a esas personas? ¿Qué nombre le podríamos poner? Bondadoso, ellos tres fueron bondadosos. ¿Qué más le podemos poner? ¿Qué nombre? Piadosos, generosos, valientes, benefactores. ¿Sí? Ahora, con esto en mente, tres personas que llevaron a la libertad a casi mil niños. Vamos a ver qué es realmente la misericordia, quién es el realmente misericordioso. Y con esto vamos a tomar 3 puntos en esta enseñanza que quiero que por favor lo anoten. El primero es el significado de ser misericordioso. Significado de ser misericordioso. Segundo, ¿cómo se muestra la misericordia y en qué momento? Bien. Y el tercero, la misericordia hecha carne. Y nuestra enseñanza de hoy tiene como nombre su triunfante misericordia. ¿Cómo se llama? Ya con estos 3 puntos en mente, vamos a arrancar, vamos a darle ruedo a nuestra enseñanza y vamos a tomar nuestro primer punto, que ¿cuál era? El significado. Y hay varias palabras en el hebreo que están asociados con misericordia, la misericordia de Dios. Uno es caporet, de capoter, que significa rescate, propiciación o propiciatorio, donde se ofreció sangre en la expiación. Y este tema lo vamos a tocar un poquito más adelante, lo vamos a tratar de desarrollar. Bien, hay otro que es rashat, que significa amar, tener compasión, ustedes lo dijeron ahorita, compasivo, tener compasión, mostrar misericordia. Otro es sheshet, que significa bondad, ser bondadoso, bondad amorosa. Todo está muy entrelazado, ¿cierto? Con esto en mente, quiero hacerle la pregunta a ustedes. ¿Qué tenemos en mente? ¿Qué es misericordia? ¿Cómo podemos decir que la misericordia? ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo, mi hermano Wilmer, puede usted explicar la misericordia? Misericordia.
Bien. Creo que Willy hace 8 días nos enseñó sobre gracia y lo apuntó a eso también. Dieguito, tener compasión, amor o cariño frente a alguna situación. Tianita, lo que no merecemos mereciendo. ¿Sí o mi? Lo que no recibimos mereciendo. Lo que, lo que recibimos, lo que no recibimos mereciendo. ¿Sí o mi? De atributos. Claro, qué bien. Es un regalo no merecido. Qué bueno eso, porque nosotros recibimos a diario esos, esos regalos. El latín lo deja ver una forma muy fácil de comprenderla o tenerla en mente. Y es tener un corazón solidario con aquellos que lo necesitan. Quiero que por favor lo tengamos en cuenta. Tener un corazón solidario con los que lo necesitan. Con esto vamos a pensar lo que dice el Salmo 136, 23 y 24, el que lo tenga por favor. Con voz de trompeta, dirían los abuelos. Salmo 136, 23 y 24. Siga, mi hermano. Porque para siempre es su misericordia. Viendo nuestros abatimientos, viendo nuestras dolencias de ese momento, el Señor tuvo misericordia de nosotros y podemos decir que el Señor tuvo un corazón solidario para aquellos con los que lo necesitaban. Entonces, vemos que la misericordia del Señor es a favor de nosotros. Su misericordia es amorosa, como lo ilustraba el versículo. O como lo diría nuestro hermano John Clavijo, hablando de la fidelidad. La fidelidad significa que Él es inmutable, es su naturaleza. Él nunca olvida, Él nunca falla, nunca vacila, nunca falta su palabra. El Señor ha cumplido perfectamente con cada una de sus promesas y sus profecías. Así que cada compromiso que sea pactado por Él o de una amenaza, Él la cumplirá. Eso es misericordia. Porque nosotros fácilmente podríamos decir, el Señor es bueno en ciertos momentos o no es completamente misericordioso. Pero podemos ver su misericordia y su bondad a favor de nosotros, como lo hemos visto a través de toda la escritura. Porque hay muchos que hemos clamado al Señor y el Señor ha respondido nuestras oraciones. El Señor es bueno, no deja de ser bueno. Él es bienhechor, como lo decía nuestro hermano Leo hace unas escuelas dominicales. Y con esto en mente, de que el Señor sea bueno, que sea misericordioso, que tenga a favor de nuestro ser su misericordia, vamos a entrar a nuestro segundo punto. ¿Cuál sería?
¿Cómo se muestra la misericordia y en qué momento? Aquí vamos a empezar a ver nuestra lista. Pero antes de eso, voy a preguntar a ver cuántos ítems, cuántos regloncitos o actividades de misericordia vimos. ¿Cuántas? Sí, en la Biblia. 5, por acá 5. 4, por acá. ¿Cuántos? ¿Cuántos se ves? 8. Wilmer. 3. Mayra. 3. 3. Xiomi. 3. Listo. Arthur. 2. Bien, no hay lío. Mair. 2. John Jairo. 5. Anita. Bien, vale. Y nosotros podemos decir, es difícil hacer un listado. Es muy difícil. Realmente es difícil. Porque tendremos que ver que el Señor es muy misericordioso. Vamos a tener en cuenta que la palabra misericordia, refiriéndose al Señor, aparece alrededor de 380 veces en la Escritura. ¿Sí? Mucho más que la palabra amor, refiriéndose al Señor. Eso como palabra, ¿no? Es el Señor quien desde muy temprano en la creación del hombre, Él empezó a hacer uso de su misericordia a favor de nosotros. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la descripción de cómo era la misericordia, que necesitaba una propiciación para lavar el pecado y el mal con sangre? Vamos a empezar a verlo, porque desde la creación y esa bondad misericordiosa que el Señor ha tenido con nosotros, desde la sangre misma que tuvo que tomar para darles vestido a Adán y Eva, fue misericordioso con su pueblo. Ellos que debían haber recibido muerte inmediata, ¿no? Castigo, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué pasó? El Señor les dio vestido a causa de la muerte. El Señor actuó de una manera muy, muy generosa para con nosotros, pero no podríamos contarla, su misericordia. Y usa medios perfectos para lograr perfectos resultados, como lo veíamos en sabiduría. Vamos a ver, José, si lo tenían ahí chuleadito, ese lo anotamos. José, ¿qué pasó con José? José fue vendido, fue llevado al extranjero como un esclavo, un sirviente, pero él más adelante iba a ser administrador de los bienes y recursos de una gran nación para hacer bien para su pueblo y para otros pueblos. El Señor tuvo misericordia para con ese pueblo, que es el pueblo mismo que Él llamó. Él tuvo esa misericordia para darles alimento para ese momento, para darles un poco más de seguridad. O lo vemos con Moisés. Moisés fue adiestrado con los propios egipcios. Tenía un estatus. Y el Señor lo llevó a ser guarda de unas ovejas. Después de tener un gran estatus, a ser guarda de unas ovejas. ¿Para qué? Para que el Señor mismo liberara a su pueblo. Después de haber escuchado sus oraciones y diciendo, estamos cansados de tanto látigo, de tanta opresión sobre nosotros. El Señor respondió sus oraciones a favor de ellos de una manera especial, que fue sacarlos de la tierra de Egipto. Más adelante vemos a los reyes, a los jueces, vemos a los profetas que jugaron el mismo rol, que el Señor los envió. Ellos eran un elemento más, un medio, para que el Señor hiciera cosas espectaculares, asombrosas a favor de su pueblo. Muchas veces los
israelitas se juntaban con los pueblos paganos y eran oprimidos por esa causa, por causa de su pecado. Y el Señor mismo, ¿qué hacía? Enviaba a un juez. ¿Quiénes eran los jueces? ¿Qué rol jugaban los jueces? ¿Qué rol jugaban los jueces, mi hermano Alex? Exactamente. No era un juez como lo vemos hoy día, que un juez dictaría una sentencia, leyes. No, en ese tiempo los jueces eran líderes militares con los cuales el Señor hacía salir a su pueblo de esa opresión. Eso es misericordia, una misericordia bondadosa, que sí es fiel porque Él dijo que iba a cuidar de su pueblo, que es permanente esa misericordia, porque para siempre es su misericordia, como lo leímos al principio, y como lo podemos ver en Salmos 103 del 8 al 11, por favor, el que lo tenga. 103 del 8 al 11. Sígame, hermana. Amén. Esa es su misericordia. Dice que es más alto que los cielos. Esa es la misericordia del Señor. Es permanente. Y que no nos paga conforme a nuestros pecados. Porque ya hubiésemos sido consumidos. Ya hubiésemos sido los que deberíamos estar pagando esa condena. Y una condena eterna, como dice la Escritura. Esa misericordia nos guarda. Hemos sido abrazados de una manera paternal por parte de su misericordia, porque la ira del Señor estaba delante de nosotros. Podíamos ver primeramente la ira, pero el Señor en su bondad, en su misericordia, estaba adelante de nosotros. Y vamos a ver más adelante cómo el Señor había de hacer esa misericordia con nosotros. Y en muchos momentos, no solo en ese tiempo en los cuales se requería a alguien, un comandante militar, hay muchos momentos en que su pueblo se alejaba y el Señor volvía a ellos con misericordia y bondad. Les daba más de lo que ellos pedían. Ellos no pidieron una columna de fuego para la noche, tampoco una nube para el día. El Señor se las proveyó. Eso es misericordia. Porque los que hemos estado en el desierto, de día hace un calor bárbaro y de noche un frío también difícil. Y el Señor tuvo misericordia de ellos para que siguieran en el camino. Y es el resultado. El resultado de eso debería llevarnos a la adoración al Señor. Pero lo más fácil que nosotros hacemos es alejarnos de Él. Es buscar la gloria del Señor. Nuestras oraciones son necesarias porque nos humillamos delante del Señor y eso es lo que el Señor demanda. Pone la misericordia suya delante de nosotros. Nos falta reverencia, como lo hacían el pueblo de Israel cuando el Señor enviaba su misericordia. Eso nos deja ver la determinación del Señor con su misericordia, que es en su momento, que es en el momento que Él decide. Porque posiblemente nosotros diríamos, hoy quiero que nos liberes de este pueblo que nos oprime. Pero el Señor también traía juicio. O como lo diría nuestro hermano Leo, Él es bienhechor, hablando de la bondad de Dios, a tiempo.
A tiempo es el juicio de nuestro Señor. A tiempo es la misericordia del Señor a favor de nosotros. Porque grande es Dios en bondad. Y cito, porque tú, Señor, tú eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan, como lo dice el Salmo 86:5. La misericordia del Señor está delante de nosotros, pero hay una necesidad, que nosotros invoquemos el nombre de nuestro Señor. Eso es lo que debería haber en nosotros, agradecimiento. Agradecimiento para con nuestro Señor. Pero pareciera que Él solo apareciera en el Antiguo Testamento, pero no. Eso también sucede en el Nuevo Testamento. Vemos una samaritana, vemos a los endemoniados, como lo dice Mateo 4:24. ¿Quién lo tiene, por favor? Siga. Los sanó, había una necesidad en ellos. La gloria del Señor iba delante de Él mismo. Su misericordia fue tal que nosotros nos vimos beneficiados. Muchos se ven beneficiados con su misericordia, aunque no sean de su pueblo. Muchos que trabajamos en grandes o que trabajan en grandes empresas, y hay algunos que no son creyentes, dicen, uy, no digamos esas palabras, porque acá está el cristiano. Ellos también son beneficiarios de esa misericordia, porque no van a acumular maldad sobre maldad en su vida a causa de la misericordia del Señor, que es también a la larga para ellos. Inclusive el mismo Pablo recibió misericordia del Señor. Antes de que fuese llamado, él era un gran perseguidor. Él perseguía a los del camino, ¿no? Era perseguidor, y era perseguidor acérrimo, que los perseguía hasta muerte, los llevaba. Y él fue beneficiario de tal manera que lo llevó a ser de gran perseguidor a un gran expositor de su evangelio. Perseguidor de Jesucristo, como lo muestra, y su bondad que traspasa todo entendimiento. ¿Cómo podríamos entender, o cómo podría entender los hermanos de ese tiempo cuando decían, Él es Saulo de Tarso, el que persigue a nuestros hermanos, el que persigue a los que estaban con nosotros en las sinagogas? No hay capacidad intelectual para comprender la misericordia de nuestro Señor, porque es para los que le necesitan, como lo veíamos hace un momento. Podemos echar mano fácilmente de la Escritura para decir, la misericordia del Señor está reflejada en, pero tenemos que ver que la misericordia del Señor está delante de nosotros también, porque podemos ver de quién es esa misericordia. Entrando a este tercer punto, en el cual vemos a quién es el que se le dicta, o de quién podemos decir de quién es la misericordia. Nosotros podemos ver que en nuestra historia bíblica vemos persecución, vemos angustias, pero también vemos el favor del Señor para con nosotros, porque no somos nosotros para nada. Nosotros no podemos dar nada. ¿Qué podemos dar? Nada. Lo que se ve delante de nosotros con el Señor es pecado, es idolatría, es irreverencia, pero el Señor envía a su Hijo unigénito, al Hijo del Señor mismo, para que nosotros tengamos misericordia, para que podamos ver esa misericordia.
Y podemos entrar a nuestro tercer punto, que ¿cómo se llama? La misericordia hecha carne. No es difícil saber de quién vamos a hablar, ¿cierto que no? Para nada es difícil, porque todos los atributos del Señor se ven en gran mente, de la mayor expresión, en Jesucristo. Él es el eterno, Él es el bondadoso, Él es el fiel y Él es el misericordioso. Si echamos a leer lo que vimos, ¿cuáles fueron esas actividades en las cuales nosotros fuimos beneficiados por su misericordia? Perdón de pecados, salvación. ¿Cómo más vemos esa misericordia en nosotros hoy? Provisión, ¿sí? Que hoy estamos acá. La vida diaria. Hoy estamos acá. Es eso, comprender. Tenemos que entender en nuestra mente, no solamente dejarlo anotado en un cuaderno, sino que en nuestra mente quede grabado que su misericordia está delante de nosotros. Exacto. Exacto, vienen todos los problemas, viene la miseria, los problemas, la salud, que a veces no nos ayuda, pero el Señor es misericordioso con nosotros. ¿Cuántos se encuentran en una cárcel y dicen, no voy a volver a hacer esto? Porque el Señor me alcanzó y me dio luz. Gracias a nuestro Señor que nosotros no estamos en una cárcel, no estamos en un hospital. Y podemos decir, gracias a la ley, porque ha derramado en nosotros su misericordia. Él es el tope. La misericordia que es más alta que los cielos es Cristo. Cristo tuvo misericordia de judíos, de samaritanos, de romanos, de sacerdotes y de escribas. También la tiene con nosotros. Lo acabamos de ver, acabamos de hablar de eso, que también tuvimos misericordia por nuestro Señor. Esa es su esencia. La esencia de Cristo se muestra para con nosotros, que nosotros no merecíamos nada. Somos pecadores. Merecíamos por la misericordia del Señor. Exacto. Cristo satisface la ira del Padre. ¿Cómo? Como vimos con el propiciatorio. Era necesario que Cristo padeciera en una cruz. Pero la cruz debemos verla como ese emblema de la misericordia. Que si nosotros dijéramos, ¿cómo podríamos representar la misericordia del Señor en una imagen? Podríamos ver la cruz de Cristo, donde Él echó su vida, lavó nuestros pecados, cargó sobre sus hombros nuestro pecado. Nuestro pecado no tenía un valor a pagar, no alcanzaríamos, pero fue el pago más grande, que es la vida del Dios mismo, del Dios encarnado, por paga de nosotros. Por paga de nosotros. Somos beneficiarios. ¿Por qué? Porque somos tan pequeños, tan débiles, que el Señor ve en nosotros a Cristo, el que bebió la copa de la ira del Señor. Él venció la muerte y dio vida a nuestro ser para una eternidad con Él. Hizo brillar en nuestros ojos la misericordia, porque hoy la podemos ver. Ustedes vieron, ustedes mismos lo anotaron, cómo vemos la misericordia del Señor en nosotros.
¿Se acuerdan de las 3 personas que leímos al principio? Salvaron a 1000. Pero simplemente los salvaron de una muerte horrenda ahí. Pero tenemos a Cristo que en su misericordia salva a miles de toda lengua, tribu y nación, como lo dice el Salmo, por Jesucristo, para Jesucristo y en Jesucristo. No hay cómo contener esa misericordia. Podemos decir que nosotros hemos sido atropellados por la misericordia, porque como decía nuestro hermano Willy, nosotros no nos podemos negar ni a la gracia, ni al amor, mucho menos no nos podemos negar a su misericordia. Somos posesión suya y por eso Él mismo nos ha de cuidar hasta el último momento, por lo cual debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiación de pecados de su pueblo, como lo dice Hebreos 2:17. Él se vino y se hizo carne. Él vio el padecimiento de su pueblo, tuvo hambre, tuvo sed. Tenía todo el contexto del ser humano. Pero como dice el texto, se hizo semejante a sus hermanos para que en todo pudiera expiar los pecados. Esto nos lleva a que nosotros pensemos o que pensemos de una manera más intensa que la misericordia de Dios no va a cesar cuando nosotros queramos, porque es un don de Dios, no de nosotros. Esto nos lleva a encontrarnos en una permanente adoración, o por lo menos debería serlo. Deberíamos adorarle a Él como Dios, adorarle como lo dice el salmista. Alábenle, alábenle, porque Él en su carácter de misericordia permanente, con que Él lo inspiró al salmista, nosotros deberíamos verlo. Quiero que por favor vayamos a Lamentaciones 3:23. Dime. No, solo el 23. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. En la Reina Valera dice, grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros también. Podemos levantarnos, ponernos de pie y decir, su misericordia ha estado con nosotros cada momento, cada mañana. No solamente lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando los del pueblo de Israel decían, necesitamos, Señor, y Él enviaba a favor de ellos. Hoy también nosotros lo podemos hacer, porque nosotros somos hechura suya y pueblo suyo. Y podemos levantar nuestras manos y decir, gracias a nuestro Señor, que es bueno permanentemente con nosotros, mereciendo la ira, el fuego eterno. No nos alcanzamos a imaginar eso. Solo nos podemos alcanzar a imaginar que la misericordia del Señor es grande, fiel, amorosa y a favor de nosotros. Para terminar, quiero que por favor se pongan en pie.
y vayamos todos rápidamente al Salmo 136. Quiero que tengamos en mente lo que aprendíamos o lo que podíamos recapacitar con nuestro hermano Diego sobre el amor. Cristo es el amor sacrificial y materializado del Padre para la humanidad. Esa es el amor para con nosotros, es la misericordia para con nosotros. Yo voy a leer la parte A y usted lee en la parte B. La leemos unísonos para que podamos comprender. Dice el Salmo 136, 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de dioses. Alabad al Señor de señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señorease el día. La luna y las estrellas para que señoreasen la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes. E hizo pasar a Israel en medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes. Y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey de Amorreo. Y a Og, rey de Basán. Y dijo la tierra de ellos en heredad. La heredad de a Israel su siervo. Él es la que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y nos rescató de nuestros enemigos. Él que da alimento a todo ser vivo. Alabad al Dios de los cielos. Tu misericordia es grande, Señor, para con nosotros. Tu pueblo hoy reconoce que tú eres, Señor, que tú eres dador de vida, dador de bondades a favor nuestra. Ayúdanos, Señor, porque solamente tú eres bueno y has pensado lo mejor para con nosotros. Ayúdanos, Señor. Poderoso eres. No hay nadie mayor que tú. Hiciste lo mayor a favor nuestro, Señor. Viste a este pueblo, Señor. Oíste nuestro clamor, oíste nuestras oraciones. Y enviaste a Jesucristo para remedio de nuestro pecado. Ayúdanos a comprender que solamente tú eres misericordioso. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú lo has sido. Guíanos, Señor. Ayúdanos. Esa es nuestra plegaria, Señor. Ayúdanos a conocerte cada vez más, porque tu misericordia es para siempre. Fiel eres, amoroso eres, bondadoso, eres eterno en misericordias.
Hoy podemos inclinar nuestro rostro y decir, gracias Señor, porque tu misericordia se hizo carne para que nosotros hoy digamos, aleluya, aleluya, amén. Gracias mis hermanos.